Hola a todos. De nuevo, hoy me gustaría profundizar y explicar la herida de traición y cómo se desarrolla o cómo se relaciona, por ejemplo, en este caso, con el eneatipo 6 conservación. Así que vamos a empezar definiendo un poquito qué es esa herida de traición de la cual nos habló Lisa Bourbeau en su libro, para posteriormente irlo encadenando y explicando el eneatipo 6 conservación en profundidad. La herida de traición surge cuando un niño siente que alguien en quien confía profundamente, generalmente suele ser la figura de apego, que suelen ser los padres, no cumple sus expectativas o promesas, o bien ésta actúa como de una forma inconsistente o irregular. La traición no necesariamente se tiene por qué dar de una forma abierta, que a veces sí, pero muchas veces puede ser como una falta de coherencia o la sensación de que los padres no están siendo muy claros con el niño o la niña. Esta sensación de traición que se genera en el niño puede surgir de una falta de apoyo emocional constante o de experiencia donde la figura de apego se percibe como inestable. Este sentimiento de traición deja una huella muy profunda que moldea cómo la persona percibe y responde a los demás y al mundo. El eneatipo 6, conservación, en el eneagrama, desarrolla principalmente esta herida de traición, ya que no ha experimentado una sensación de seguridad y confianza desde una edad temprana. Mientras que normalmente al recibir cuidado y protección un niño comienza a desarrollar la seguridad en sí mismo y en su entorno, este subtipo ha crecido sin esa base sólida de confianza. Esto significa que no ha podido desarrollar una sensación de tranquilidad al depender de otros, y en su lugar ha crecido sintiéndose inseguro y con mucho miedo. Como resultado, esta falta de confianza en sus relaciones le lleva a ser desconfiado, siempre esperando que algo pueda salir mal o que el entorno sea menos confiable de lo que aparenta. Para este subtipo, la infancia está marcada por un entorno inestable y lleno de inseguridades, donde el miedo y la culpa son los protagonistas. Muchas veces los padres, sin querer, alimentan el miedo en sus hijos con frases como «si no te portas bien, te dejaré». Esto provoca que el niño aprenda a reprimir sus necesidades y a controlar sus impulsos, pero además genera un miedo constante a que lo abandonen y en este caso lo traicionen. Desde pequeño, el eneatipo 6, conservación, siente que ser dócil, ser bueno y obediente es su única defensa para evitar los conflictos que hay en la familia o para evitar generar conflictos familiares. Los recuerdos de la infancia y los sentimientos que generaron quedaron grabados profundamente, llevándolo a revivirlo y proyectarlo en su vida adulta. Su manera de escapar de este ambiente hostil es la fantasía. Construye en su mente, a través de la fantasía, un mundo paralelo que le ayuda a sobrellevar la realidad y su sensación de soledad. A menudo, el vínculo con la madre es o fue intermitente, marcado por la alternancia entre momentos en los que sí se le dio apoyo y otros momentos en los que la madre se percibía distante. Esto provoca que busque constantemente la cercanía en las relaciones, aunque muchas veces de una forma insegura y bastante controladora. La figura paterna, en cambio, puede ser una persona distante también o inconstante.
a veces representando una figura débil o preocupada, lo cual también refuerza la inseguridad del niño. En otros casos, la figura paterna era una figura autoritaria, que imponía, que educaba a través del miedo. Y esto también veremos en el caso de que la figura paterna sea más autoritaria, veremos cómo también afecta en la adultez a este tipo de niños, al eneatipo 6, subtipo conservación, ya que suelen desarrollar una dualidad ahí con las figuras de autoridad. Lo desarrollaremos un poquito más tarde. También, en ocasiones, la relación con los hermanos se vuelve un reto. Los padres, al comparar constantemente a los hermanos, alimentan en él un sentimiento de inferioridad. Así evita competir y desarrollar su autonomía personal, y en la vida adulta puede sentir soledad y el deseo de encontrar guías, referentes o personas que le brinden ese apoyo que sintió que no recibió en su infancia. Este entorno familiar muy difícil y la falta de una referencia sólida hacen que el eneatipo 6 conservación busque constantemente estabilidad y seguridad en su vida adulta, aun arrastrando el miedo a revivir las experiencias de rechazo y abandono que tuvo o sintió en su infancia. Estas experiencias no solo refuerzan el miedo a ser traicionado, sino que también crean una base emocional inestable. Así, el miedo a la traición se refuerza por la sensación de rechazo y abandono que lo acompaña a lo largo de su vida. En este subtipo, el control es un tema central que ya aparece desde la infancia. Durante su crecimiento, los mensajes que recibió de su entorno le hicieron sentir que el mundo es un lugar muy peligroso y que él, el niño o la niña, es débil. O puede ser que también le hicieran sentir como que el niño o la niña es demasiado influenciable. Y con esta visión, tanto la familia como otros adultos cercanos le transmiten que necesitan guiarlo porque ellos saben mejor que él lo que le conviene. Esto genera en este subtipo una actitud pasiva ante las decisiones, donde acepta que otros controlen su camino por miedo a equivocarse, a cometer errores o simplemente a enfrentar riesgos. El eneatipo 6, conservación, suele haber crecido bajo una intensa protección, pero sin sentirse realmente aceptado en sus verdaderas necesidades. Como niño, si no recibe apoyo para desarrollarse tal y como es, sino que es guiado para cumplir con las expectativas de los padres, se enfrenta a una difícil elección. O se adapta y hace lo que le piden, o se rebela. Sin embargo, muchos de estos niños lo que experimentan son ambas reacciones. Al principio intentan resistirse, ¿no? Se rebelan un poco, pero con el tiempo, para evitar el rechazo o la desaprobación de sus padres, acaban cediendo y cumplen con las expectativas para conservar el afecto de sus padres. Este proceso genera una fuerte contradicción en el eneatipo 6 conservación. No puede encontrar paz en la conformidad, o sea, en esa adaptación a los padres, pero tampoco encuentra la paz en su rebeldía. Y se queda atrapado en un conflicto interno constante entre el deseo de ser libre y la necesidad de cumplir con sus responsabilidades, es decir, de ser dócil y cumplir con las expectativas. Esta tensión interna le deja totalmente insatisfecho, pues ni una ni otra opción le brindan la tranquilidad que tanto está buscando. La culpabilidad es un rasgo clave en este subtipo. En su mente, si siente que todo es culpa suya, entonces
puede controlar lo que pasa a su alrededor. Ha interiorizado una especie de voz crítica que siempre lo está juzgando todo y haciéndolo sentir insuficiente. Este sentimiento de culpa se convierte en una manera de protegerse, como si todo es culpa suya, al menos tiene algo de control sobre el entorno. Es decir, si siente que todo es culpa suya, él siente que con esto controla el resultado. A veces, de manera inconsciente, puede llegar a cometer errores para ser descubierto y recibir algún tipo de castigo. Esto es un intento de conseguir perdón, como si buscando ser castigado pudiera ser finalmente así aceptado y querido, especialmente por la figura paterna, por el padre. En el fondo, siente que no puede ganarse el aprecio solo por ser quien es, así que se esfuerza por obtenerlo a través de esta culpa constante. El eneatipo 6, conservación, suele sentir que el mundo está en su contra, como si siempre estuvieran buscándole fallos o esperando que cometa un error. Este pensamiento, un poco paranoico, le hace vivir siempre en un constante estado de alerta, convencido de que los demás solo están siendo amables de momento, pero que en realidad están esperando el momento adecuado para criticarle o hacerle daño. Para él es como si las intenciones de los demás fueran una trampa que tarde o temprano en la que va a caer. Este subtipo tiene una relación complicada con la autoridad. Por un lado, desea ocupar ese rol, pero por otro, se somete a quienes considera superiores. Este subtipo, suele creer que sabe cómo se deben hacer las cosas y no duda en discutir al respecto. Siente una mezcla de admiración y resentimiento hacia las figuras de autoridad. Cuando algo va mal, le cuesta asumir la responsabilidad porque teme quedar expuesto y que otros puedan aprovecharse de su vulnerabilidad o debilidad. Así que, para protegerse, suele comenzar a señalar primero los errores de los demás, como si se defendiera antes de que lo ataquen a él. Este subtipo vive en una constante necesidad de asegurarse de que lo que hace está bien. Tiene mucho miedo a cometer errores o a equivocarse, y esto le bloquea a la hora de tomar decisiones. Este miedo lo lleva a dudar incluso de sí mismo y a evitar hacer cosas nuevas o a improvisar. Le cuesta mucho improvisar, prefiriendo siempre lo conocido y su zona de confort. En el trabajo, elige tareas que ya domina y evita cualquier cambio, ya que tiene miedo a no estar a la altura. Antes de afrontar algo nuevo, necesita prepararse a fondo y si siente que no tiene el control, prefiere no actuar. Busca también constantemente la aprobación de los demás y le importa mucho lo que piensen los otros. Y si esta aprobación no llega, repasa una y otra vez en su cabeza lo que dijo o lo que hizo para asegurarse de que él no cometió ningún error. El eneatipo 6, conservación, vive en una constante indecisión y duda constantemente de sus propias decisiones. Esto ocurre porque, aunque tiene muchas ideas, tiene mucho miedo a que éstas no sean correctas. Quiere convencerse de que está en lo cierto, en lo correcto, pero al mismo tiempo desconfía de su propio juicio o criterio. Siente una mezcla de inseguridad y necesidad constante de validación. Además, tiene una relación complicada con la autoridad. Por un lado la respeta,
pero por otro, a la vez, se revela contra ella. Esta contradicción o ambivalencia también aparece en sus relaciones, ya que por un lado busca conectar con la otra persona y tiende a ser y además, aparte de conectar, tiende a acercarse, pero por otro lado tiene mucho miedo a ser rechazado y a perderse a sí mismo dentro de la relación. Por eso, ante la posibilidad de una relación, a veces cuando los miedos le dominan, tiende a retirarse, porque lo que va buscando es proteger su individualidad y evitar conflictos internos y externos. El eneatipo 6, conservación, suele ser una persona muy introvertida. Tiende a replegarse en su mundo interior y a evitar el contacto real con lo que ocurre fuera. Su forma de relacionarse está marcada por cómo percibe a los demás. Esas ideas que se forman sobre el otro afectan a la conexión con la otra persona, creando una especie de barrera emocional. Este subtipo tiene mucha tendencia a desconfiar, manteniendo cierta distancia emocional, ya que tiene miedo a que las emociones intensas de los demás lo desestabilicen a él o lo hagan sentir fuera de control. Prefiere analizar y prever cómo manejar a otros para sentirse seguro, protegiéndose de cualquier sorpresa o conflicto emocional que le puedan traer. Este subtipo, al enfrentarse a decisiones importantes, suele optar por la vía que le dé apoyo y seguridad, aunque eso signifique dejar de lado lo que él realmente desea o necesita para sentirse realizado. Este sacrificio, porque es un sacrificio constante de sus propias metas, le crea mucha tensión interna. Tiene mucho miedo que sus deseos reales salgan a la luz y le hagan perder la aprobación que tanto anhela de los demás. Y para evitar esto, intenta proyectar una imagen de sí mismo donde él se ve perfecto y lo sabe todo. Con esta ilusión, trata de calmar sus propias inseguridades y convencerse tanto a sí mismo como a los demás de que es una persona valiosa o válida y así intentar así sentirse aceptado por los demás. El eneatipo 6, conservación, tiende a ser sumiso y a evitar conflictos o confrontaciones a toda costa. Prefiere resignarse en lugar de expresar sus deseos o necesidades, y esto lo que hace es convertirlo en un espectador de su propia vida, sin grandes ambiciones ni deseos, lo que lo hace que caiga como en una especie de inercia donde le lleve la corriente. Esto no solo afecta a sus acciones, sino también sus emociones y su vida personal. Su miedo al conflicto, a las confrontaciones y a los posibles castigos hace que proyecte en los demás una sensación o una imagen de amenaza o control, aunque en realidad la dificultad de ser el mismo, de ser auténtico, viene de dentro. Esta sumisión le impide tomar la iniciativa y lo deja en muchas ocasiones totalmente paralizado en varios aspectos de su vida. El eneatipo 6, conservación, a menudo también tiene mucho miedo a que le falten recursos, los recursos básicos, tanto materiales como afectivos, como si en cualquier momento pudiera quedarse sin nada o perderlo todo. Este miedo lo lleva a enfocarse en sí mismo y en asegurarse de tener lo suficiente para vivir, y suele tener tendencia a acumular para sentirse más seguro.
Tiende a priorizarse entonces a sí mismo, poniendo sus necesidades antes que las de los demás, debido a su miedo constante a no estar preparado. Nunca se siente suficientemente preparado para enfrentar lo que la vida le presenta o le pueda deparar. El eneatipo 6, conservación, tiende a pensar constantemente en el futuro o en el pasado. Muy poquitas veces está en el momento presente. Y este pensamiento constante en el futuro y en el pasado lo que hace es anticipar problemas. En el caso de que se centre en el futuro, anticipa posibles problemas y los resuelve antes de que ocurran, por si acaso ocurren, estar preparado. O se va al pasado para analizar constantemente los errores que ha cometido para estar preparado por si se presenta una situación similar. Las emociones suelen quedar en este subtipo en un segundo plano, porque su mente está siempre ocupada analizando y analizando y analizando y analizando, y rara vez se permite la relajación o desconectar, a menos que alguien en quien confía le dé ese permiso para hacerlo. Cuando por fin se siente autorizado a no hacer nada, realmente lo disfruta, pero estos momentos de tranquilidad son bastante raros. El eneatipo 6, conservación, suele ser alguien que reprime tanto sus impulsos sexuales como cualquier expresión de enfado o de agresividad. Tiende a mantener una actitud infantil y de niño bueno o niña buena, esforzándose siempre en cumplir las normas y las expectativas de los demás. A menudo se muestra con los demás con una actitud como muy amigable, siempre sonriente y tratando de agradar, para evitar cualquier conflicto y mantenerse él en su zona segura. Este subtipo es en el fondo alguien que desea estar muy cerca de los demás, pero sin embargo se muestra muy distante o tímido por ese miedo, por miedo a molestar o simplemente por la inseguridad que siente dentro de sí mismo. Aunque tenga esa necesidad de apoyo y de conectar con los demás, prefiere tener pocas relaciones en las que realmente confía, suele tener pocas relaciones en las que realmente confía y en las que se siente seguro. Este subtipo suele tomarse mucho tiempo para tomar cualquier decisión o incluso para moverse, porque el miedo al cambio es muy grande, entonces le resulta más fácil quedarse en lo conocido que enfrentar algo nuevo. Esta lentitud y su tendencia a crear una especie de neblina a su alrededor para evitar la claridad de las cosas le quita agilidad tanto en lo que hace como en su manera de pensar. El eneatipo 6, conservación, tiende a soñar despierto más que a actuar. Se refugia en su imaginación, reemplazando incluso a veces la realidad por sus propias fantasías. Esto va de la mano con una cierta falta de eficacia en el mundo real, porque su enfoque hacia ideales elevados y su vida interior le lleva a dejar de lado la acción, el actuar, ya que casi siempre está metido en su mente o en su imaginación. Y como le cuesta expresar sus emociones, suelen ser personas sensibles y que prefieren fantasear y bloquean su espontaneidad y sus impulsos naturales. El eneatipo 6, conservación, vive con una sensación constante de no tener derecho a estar donde está, como si siempre fuera un invitado no bienvenido en su propia vida. Siente que en la familia, en el amor o en el trabajo está de más, como si no hubiera pagado el precio para estar allí, como si no mereciera lo que tiene en su vida.
Esta idea de ser un polizón o alguien que podría ser excluido en cualquier momento siempre le acompaña y genera una sombra de inseguridad en todas sus relaciones y en todo lo que hace y en todas sus actividades. Este subtipo siempre está en modo alerta, observando cada detalle a su alrededor y buscando posibles amenazas o cosas ocultas en todo lo que está sucediendo a su alrededor. Como es desconfiado, prefiere resolver los conflictos usando la lógica, pero en el fondo se siente más seguro cuando tiene algo de qué preocuparse. Por eso adopta la estrategia de busco problemas o estar constantemente buscando problemas o posibles riesgos o analizando posibles riesgos en distintas situaciones, ya que esto le da la sensación de que así tiene todo controlado y así va a poder sentirse preparado para encontrar una solución. Este subtipo es el más emocional de los 3 subtipos del eneatipo 6. Por un lado, filtra sus emociones positivas, permitiéndose sentirlas solo de forma medida, con control, mientras que las negativas, como el miedo, la tristeza o la ansiedad, son constantes y tiende a analizarlas al detalle. Para lidiar con estas emociones, usa la fantasía y la idealización, lo que le permite aliviarlas sin enfrentarlas de forma directa. La ira, por otro lado, es algo que evita a toda costa. Apenas surge o aparece, la suaviza o la desvía, por miedo a perder el control y acabar dañándose a sí mismo. Aunque puede tomar una actitud pasivo-agresiva o imaginar venganzas hacia otros, rara vez las lleva a cabo. Además, siente mucho peso de culpa y angustia al pensar que las cosas que salieron mal pudieran ser de su responsabilidad o que no actuó de la manera correcta. Tiende a controlar su intensidad emocional, incluso ante la pérdida. Prefiere no mostrar su dolor frente a otros, teniendo mucho miedo a ser juzgado o dudando de que realmente los otros lo puedan consolar. Piensa que es mejor enfrentarse a las cosas solo y mostrarse fuerte. Esto nace de una infancia en la que percibió, explícita o implícitamente, el mensaje de que depender de otros es arriesgado y mostrarse débil o vulnerable puede ser muy peligroso. Con el tiempo, este control de las emociones hace que evite expresar la alegría y el entusiasmo y lo lleva a adoptar un tono emocional tristón o preocupado. Algunos rasgos de la sombra de este eneatipo, del eneatipo 6 conservación, serían: ante todo, la supervivencia. Aunque parece ser el más leal y solidario, en su interior sabe que, en situaciones extremas, él va a salvarse el primero y va a dejar atrás a los demás, incluso aunque tenga que pisar cabezas por donde sea. Esta idea de ser el primero en abandonar el barco en caso de que sea necesario es un secreto que no acepta ni siquiera frente a sí mismo. Por un lado, aunque aparentemente es dócil y evita los conflictos, internamente juzga y está criticando todo el tiempo y además duramente. A veces se muestra como una persona humilde y accesible, pero en realidad está manipulando de manera sutil para que los demás dependan de él y queden atrapados en su gran amabilidad.
Entonces esto lo que esconde es una especie de control sobre los demás. Si me muestro excesivamente amable, los demás van a quedar atrapados y van a depender de mí. Suele utilizar el retiro como castigo. Si siente que le han herido o amenazado, en lugar de enfrentarse, desaparece y guarda silencio, dejando al otro en la incertidumbre total. Este retiro se convierte en una especie de venganza silenciosa, es decir, además es un eneatipo o un subtipo que él suele sentir mucha incertidumbre y utiliza la incertidumbre en estos momentos cuando lo hieren o lo amenazan para, en lugar de enfrentarse, generar esa incertidumbre en la otra persona. Por otro lado, vive con la creencia de que cualquier cosa que diga o haga puede volverse en su contra, por lo que tiende a reprimirse y culparse antes de que lo hagan otros. Esto lo mantiene en un estado constante de autocontrol. Por otro lado, tiene como una especie de, o siente como una especie de agresividad que tiene ahí oculto en su interior. Su imagen de persona pacífica, que es la que él quiere proyectar, esconde una gran cantidad de ira y agresión contenidas. Cuando se siente seguro, esa agresividad puede salir a la luz de una forma sutil, como por ejemplo a través de comentarios sarcásticos o de comportamientos que buscan herir al otro sin que se note. La competencia y el orgullo también los tiene como en su fuero interno, escondidos. Aunque parece no importarle destacar sobre los demás, en el fondo tiene una necesidad de autoafirmarse y de ganar. Pero esta ambición queda oculta para evitar los enfrentamientos y los conflictos. No le gusta admitir que le afecta mucho el juicio de los demás, lo que piensan los demás de él, pero puede sentirse herido profundamente sin mostrarlo. También tiene deseos reprimidos y normas estrictas. En el ámbito de la sexualidad y del placer se muestra muy reservado y cumple con normas de comportamiento, negándose a dejar salir su lado salvaje por miedo a ser juzgado. Prefiere controlar sus impulsos para no parecer demasiado libre o rebelde. ¿Y cómo es en el amor? Vamos a hablar del amor del que hablaba Claudio Naranjo, de los 3 tipos de amor en el eneatipo 6, conservación. Por un lado tenemos el amor admirativo. Este tipo de amor en este eneatipo 6, conservación, este tipo de amor es el que siente hacia figuras que considera sabias o protectoras. Idealmente, le gustaría poder admirar y confiar en alguien que le ofrezca seguridad, pero, sin embargo, a menudo se le mezcla la admiración con el conflicto, porque en su historia personal la autoridad ha estado ligada al control o al castigo, lo que ha hecho que asocie autoridad con algo que impone miedo. Esta combinación hace que le cueste entregarse completamente a alguien. Esta combinación hace que le cueste entregarse completamente a alguien como líder o modelo. A lo largo del tiempo necesita aprender a distinguir entre una autoridad autoritaria y una que solamente guíe y apoye y proteja, necesita descubrir que no todo control implica peligro. Al reconocer esta diferencia, se da el permiso a sí mismo para comenzar a admirar a los demás y confiar. Por otro lado, el eneatipo 6, con relación al amor cuidador,
tiene una gran capacidad para cuidar de los demás, especialmente porque le gusta sentirse útil y ofrecer protección. Pero detrás de este amor de cuidador también hay una parte de búsqueda de seguridad. Al cuidar, espera asegurarse a cambio el afecto y la presencia del otro, buscando así reducir su miedo al abandono o la traición. Cuando protege o ayuda al otro, también busca evitar que la otra persona lo deje o lo rechace, volviéndose así indispensable en la vida de la otra persona. Esta forma de amor, aunque es sincera, a veces tiene un toque de manipulación, ya que en el fondo busca tranquilidad y reconocimiento. En el fondo teme que sin esa atención no se sienta querido, así que se esmera en cuidar a los demás como una manera de cuidar su propia estabilidad emocional. Y por último, tendríamos el amor erótico romántico. Este aspecto del amor, que implica una conexión física y una apertura emocional, en este subtipo se expresa muy poco. Aunque desea tener una relación romántica y una conexión profunda con la otra persona, se le hace difícil abrirse plenamente por miedo a mostrar su vulnerabilidad o sentirse débil y por miedo al rechazo, al abandono, etc. Desde joven suele idealizar a sus parejas, construyendo una imagen fantasiosa que le impide mostrarse completamente, por miedo a que la realidad no esté a la altura de esa idealización. La intimidad puede resultar complicada y suele elegir parejas que no lo desafíen demasiado tanto en lo emocional como en lo físico, para así evitar situaciones donde se sienta expuesto. Con el tiempo o en el tiempo puede llegar a depender mucho de su pareja, especialmente si ésta le ofrece protección y estabilidad. Sin embargo, a medida que el compromiso va creciendo, como pudiera ser un matrimonio o la idea de formar una familia, es decir, de tener hijos, sus miedos a perder la independencia o la libertad pueden crear tensiones en la familia o en la pareja y se oscila un poco entre la necesidad de unión y el miedo a ser controlado. Y con esto lo dejamos aquí por hoy. En próximos vídeos iremos comentando el resto de subtipos del eneatipo 6, así como el resto de eneatipos que iremos relacionando también con las diferentes heridas de las que hablaba Lisa Bourbeau y el eneagrama. Un saludo a todos y felicidad.